Bienvenido, Jorge Lestrade, que es director o editor del suplemento Equilibrio del periódico Reforma y que está involucrado con todos estos asuntos medioambientales desde hace pues ya van en el número 20 y tantos, ¿no? Por el 24. Ajá. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Estamos en la terraza del Museo del Estanquillo, que es la sede temporal del Instituto de la Basura, el proyecto de Raúl Cárdenas Torolab, para que se enmarca dentro de un proyecto más grande que es Residual de Intervenciones Artísticas en la Ciudad. Y la razón por la que te citamos a ti, y hemos estado citando a otros especialistas, académicos, representantes de la comunidad civil, gente también con poder de decisión que ocupan cargos públicos, es sondear un poco cuál vendría siendo su diagnóstico sobre la situación actual en el país y a nivel internacional sobre el mal manejo de residuos, el mal manejo de residuos sólidos urbanos y su disposición final, y también pues enterarnos un poco sobre, desde la perspectiva de cada uno de estos especialistas invitados, cuáles vendrían siendo los asuntos que se tienen que resolver y en qué orden, porque citando un poco las palabras de Raúl Cárdenas, hay una gran cantidad de cosas que necesitan solución urgente, y cuando uno se empieza o uno se topa con estas sugerencias o estas posibilidades de solucionar el problema, uno dice, claro, es necesario solucionar esto. Y uno pregunta otra cosa inmediatamente y también vuelve a uno a decir es necesario. Por ejemplo, en la Ciudad de México se implementó ya desde hace algunos años la ley de separación de residuos sólidos urbanos y no existe la infraestructura, por ejemplo, para que los camiones de recolección dividan entre residuos orgánicos e inorgánicos. Entonces uno comenta este punto y uno diría, pues claro, es necesario, necesitamos inmediatamente solucionar esta situación. Otra situación vendría siendo si el bordo poniente, por ejemplo, que es el relleno sanitario de la Ciudad de México, opera de manera adecuada, si tiene algún fundamento el conflicto que existe entre el gobierno federal y local sobre la capacidad de resistencia de la geomembrana que lo contiene. Entonces uno diría también, claro, es necesario solucionarlo, ¿no? Pero de acuerdo a las palabras de Raúl Cárdenas, es muy importante jerarquizar, poner en orden cuál vendría siendo la prioridad inicial, cuál vendría siendo aquella cosa que pudiéramos hacer nosotros para comenzar un diálogo constructivo en el que pues escuchen la voz de muchas personas, no solamente de personas como tú, también investigadores universitarios, también representantes de la comunidad civil. Y bueno, pues quisiéramos nosotros, primero antes de llegar a esta etapa de que nos cuentes tú sobre tus prioridades, que nos contaras un poco sobre tu interés personal, sobre estas cuestiones medioambientales, y qué es lo que te hizo a ti acercarte, por ejemplo, en un inicio a la organización de un suplemento cultural como Equilibrio. Bueno, gracias por la invitación. Más para acá, bueno, empezando por el final, ¿por qué me inicié o por qué me interesé por los temas? Yo creo que en mi caso creo que tiene que ver con la familia, con el contexto familiar. En mi casa siempre tuvieron particular interés, como en mi casa a nivel familiar, y la familia ampliada estaban muy involucrados desde entonces a cuestiones de medio ambiente. Mi papá es de Veracruz, de San Andrés Tuxtla, y es una de las selvas que prácticamente ya no existen, devastada por la ganadería y por la siembra, inclusive por todas las consecuencias del reparto agrario y demás. Entonces yo me imagino que eso de alguna manera a él lo sensibilizó, de que el lugar en el que creció finalmente quedó devastado, ¿no? Es una de las grandes pérdidas en el país en términos como de regiones. Queda un manchón ahí a cargo de la UNAM, creo, o de la CONAM, no sé, pero todo lo demás pues, son potreros, ¿no? Y además los potreros dejan implican muchas dificultades para restaurar de nuevo las zonas donde estuvimos. Entonces, bueno, creo que por contexto familiar, yo estuve en una escuela muy chistosa que estaba en el Desierto de los Leones, de niño, que también tenía un enfoque curiosamente adelantado a su época, que era muy insistente en cuestiones ambientales. Era una escuelita que tenía como un espíritu
concientizador sobre temáticas ambientales, estaba justo en medio del bosque y eso generaba como el contexto propicio para acentuar información en ese sentido. Por ahí, y bueno, ya para que no hablemos de mí y hablemos del suplemento de la revista, yo desde hace tiempo estuve vinculado al tema, llegué a escribir algunos artículos hace varios años, más de 10, luego dirigí una revista de periodismo, diseño gráfico, sentido del humor, que era como una especie de periodismo lúdico que tenía un buen porcentaje de contenido de medio ambiente, ¿no? De periodismo ambiental. Yo creo que tenía a veces el 10 y a veces hasta el 30 del porcentaje de contenido vinculado al tema. Entonces siempre ha sido un tema para mí de interés, que me parece prioritario en México, porque México es un país que, bueno, por un lado ocupa el 5º lugar en términos de biodiversidad, creo que llegó a ocupar el 4º, ya descendimos 1, y por otro lado, pues esos son los países que tienen una agresividad hacia el medio ambiente y hacia el entorno brutal. Entonces, yo creo que la velocidad a la que en este país nos hemos acabado el patrimonio natural es notable, ¿no? Y bueno, el tema siempre me ha interesado. Se dio una confluencia de intereses entre un grupo de conservacionistas que querían hacer una revista sobre el medio ambiente más enfocada a cuestiones estrictamente de conservación de áreas naturales protegidas y protección de la fauna, y nosotros en DN3, que es la editorial, el grupo donde yo estoy, el negocio, pues, teníamos también un proyecto, teníamos como la misma intención de sacar un suplemento, una revista vinculada a periodismo ambiental. Entonces nos conocimos, sumamos fuerzas y arrancamos este proyecto con el apoyo de varios patrocinadores y fundaciones entusiastas del tema, realmente interesadas en difundir, que reconocían que uno de los aspectos centrales para acercarse al tema y a la problemática es informar al respecto. Y así surgió Equilibrio, que efectivamente lo encartamos dentro del periódico Reforma. Es un suplemento independiente, no pertenecía a Reforma, pero lo encartamos a través de Reforma por la estupenda distribución que tienen. Y además nosotros tenemos nuestra propia distribución también y tenemos una página web que va en constante crecimiento. Ha habido muy buena recepción por parte del público, no esperábamos, digamos, una respuesta tan cálida con los primeros ejemplares, ¿no? Los primeros ejemplares de una publicación siempre suelen venir plagados de errores y de inconsistencias. Esta no fue la excepción, pero notamos que había un interés muy grande por parte del público, lo cual fue muy estimulante hacia estos temas, hacia recibir una publicación que hablara estrictamente de esto, algo que hubiera sido imposible hace muchos años. Hay muchos casos de revistas vinculadas a medio ambiente en México, o por lo menos algunos, y su penetración era muy modesta, por muchas razones, pero sin duda una de las más determinantes era la falta de interés sobre el tema, ¿no? Se asociaba como un tema muy académico, como muy de especialistas, muy de ambientalistas o ecologistas en ese entonces. Y ahorita, en la medida que ya vamos entendiendo que es una problemática seria y que incide sobre todos y que incluso amenaza, ¿no?, la supervivencia hasta donde nos dicen, pues ya no es un tema exclusivo de académicos o especialistas, ya es algo